En la lección de hoy vamos a hablar de una palabra nueva, maybe. Maybe es un adverbio que significa tal vez o quizás. Maybe. Maybe está compuesto por dos palabras. May, que significa poder ser, es un verbo, y el verbo be o ser. Literalmente, la conjunción de estas dos palabras significa poder ser. Por lo tanto, es quizás o tal vez o puede ser. ¿Bien? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizamos el adverbio maybe. ¿Ok? Tenemos el verbo be y el verbo may. Poder ser. ¿Bien? Pero se escribe todo junto. Maybe I will go to your home. Quizás yo voy a ir a tu casa. O quizás yo vaya a tu casa. Una cosa que es muy interesante del inglés y que nos simplifica mucho la vida es que cuando hablamos en tiempo condicional, simplemente hablamos en futuro simple. Es muy sencillo. No es como en español, que tenemos que utilizar el tiempo condicional, vaya, ¿no? Si dijéramos en español, quizás voy a ir a tu casa, eso sería incorrecto. Tendríamos que utilizar el verbo condicional correctamente. Quizás vaya a tu casa. No podemos decir quizás va a llover. Tenemos que decir quizás llueva. Sin embargo, en inglés utilizamos el tiempo condicional con un futuro simple. Y eso es mucho más sencillo para nosotros. Decimos, home es hogar o casa. Maybe I will go to your home. Maybe I will go to your home. Quizás yo voy a ir a tu casa. Maybe it will rain. Rain es lluvia y también es el verbo llover. Por lo tanto, maybe it will rain significa quizás lloverá o quizás va a llover. Cuando hablamos de va a llover, es algo que no tiene sujeto. El sujeto es abstracto. Cuando hablamos de un sujeto abstracto, en inglés utilizamos el sujeto it, eso, ¿verdad? Lo más abstracto que tenemos en inglés es eso, it. Por lo tanto, cuando decimos llueve, ¿verdad? ¿Qué es lo que llueve? Nada llueve, simplemente llueve. En inglés utilizamos it rains. Utilizamos siempre el sujeto it. No podemos utilizar un verbo en inglés sin un sujeto. Maybe it will rain. Quizás llueva. Will she come? ¿Va ella a venir? Quizás, maybe. También podemos decir maybe tomorrow. Maybe tomorrow significa quizás mañana. Podemos decir maybe I start to work tomorrow. Quizás yo empiezo a trabajar mañana. Fíjense qué fácil es en inglés estructurar las oraciones por el hecho de que no tienen tantas declinaciones los verbos. Start es empiezo, empiece. No es como el español, que necesitamos declinar el verbo empezar para el condicional. Empiece. En inglés simplemente decimos
Maybe I start to work tomorrow. Literalmente, palabra por palabra, es quizás yo empiezo a trabajar mañana. Will you do it or not? Will you do it or not? Significa will do es harás tú eso o no. La palabra sí está implícito en hacer eso o no. Will do será harás, vas a hacer tú eso o no. O lo harás o no. Maybe, quizás. Dejaremos para más adelante cómo estructurar y construir preguntas como aquí. ¿Bien? Que necesitamos saber el orden de las palabras. Por ahora terminaremos la lección y es todo por hoy con el adverbio maybe. En esta lección de inglés vamos a aprender los días de la semana en inglés. Así que tenemos the days of the week. Esto significa los días de la semana. Así que days es días. Si le sacamos la S, tenemos day, día, singular. Week significa semana. Se pronuncia como una I larga, week. Bien, por eso aquí lo he escrito con doble I en la fonética, en verde. Of o F se pronuncia o, v, of. Significa de. Es una palabra que usaremos muy frecuentemente. Y the es el artículo en inglés, el artículo determinado. Y la palabra the, el artículo the, significa tanto femenino o masculino, o singular o plural. Bien, aquí tenemos por ejemplo los días y la semana, pero la palabra the y the se mantiene igual. Bien, los días de la semana todos tienen como finalización la palabra day, que significa día. Bien, siempre terminan en day los días de la semana. D-A-Y, o en inglés sería D-A-Y. El lunes sería Monday. Aquí he escrito Monday para que podáis leerlo como en inglés. Monday. Martes sería Tuesday. Tuesday. Miércoles, me faltó aquí el tilde, sería Wednesday. Es un poquito más difícil leer Wednesday. Wednesday. Aquí lo he escrito con J-U-N-D-E-N-S-D-E-I. ¿Bien? Wednesday o Wednesday. Jueves es Thursday. Thursday. Viernes, Friday. Sábado, Saturday. Saturday. Y domingo es Sunday. Sunday. Otra vez, de lunes al domingo tenemos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Podéis guiaros por
la fonética que he escrito en color verde si no podéis pronunciar exactamente como en inglés. Esto es lo más parecido posible con la escritura del español. Ahora, fijaos lo siguiente. Originalmente en la antigüedad se conocían solamente 7 planetas. Y entre los 7 planetas estaban incluidos también el Sol y la Luna, que eran los 7 grandes astros de la antigüedad. Y cada uno de los 7 días de la semana correspondía a cada uno de los 7 planetas de la antigüedad. Por lo tanto, Monday es día de la luna. ¿Bien? Man viene de moon o luna. En español también es lunes, viene de luna. Tuesday es día de, aquí se perdió la raíz que venía de Marte, del planeta Marte, pero en español se conserva la raíz. Martes de Marte, día de Marte. Wednesday, en inglés también se perdió, es el día del planeta Mercurio. Miércoles, aquí se nota bastante bien en el español, que es un lenguaje que viene del griego y del latín, ¿verdad? En el inglés no es tan evidente porque es un idioma germánico. Lo mismo con Thursday o jueves, día de Júpiter, jueves o Júpiter. Friday, día de, aquí en inglés tampoco se ve, pero el viernes es el día de Venus. Aquí, por lo menos en viernes en español, se mantiene la B corta, la N, la E, que un poco puede aún reflejar que era el día dedicado al planeta Venus. Cada uno de estos planetas estaba regido por un dios planetario y que era este día homenajeaba al dios planetario, ¿no? Saturday, aquí tanto en el inglés como en el español se refleja que es el día de Saturno. Saturday, day of Saturn, día de Saturno. Sábado, Saturno también, Saturn. Y el domingo era el día dedicado al sol. Domingo, ahora en el español no se refleja muy bien, no se refleja la palabra sol, ¿verdad? Pero en inglés sí. Sunday, sun significa sol, day significa día, o sea, Sunday significa literalmente día del sol. Por lo tanto, en la antigüedad, el lunes o Monday era día de la luna. Martes o Tuesday era el día de Marte. Miércoles o Wednesday era el día de Mercurio. Jueves o Thursday era el día de Júpiter. Viernes o Friday era el día de Venus. Sábado o Saturday era el día de Saturno. Y domingo o Sunday era el día del Sol. Ahora vamos a ver unas frases, unas oraciones bien sencillas de cómo utilizar estos días de la semana. Diríamos, today is Monday. Is significa es, ¿verdad? El verbo ser, conjugado en presente en la tercera persona del singular. Today significa hoy, yesterday significa ayer y tomorrow significa mañana. Así que today is Monday significa hoy es lunes. Yesterday was Sunday. Yesterday was Sunday.
Ayer fue domingo. Tomorrow will be Tuesday. Tomorrow will be Tuesday. Mañana va a ser martes. Así se forma el futuro en el inglés. Si recuerdan, will be, el verbo auxiliar will, y el verbo en infinitivo, va a ser, ¿bien? O será. Tomorrow will be Tuesday. Mañana va a ser martes. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Chao. Hola. En las lecciones 14 y 18 hemos visto algunas preguntas en inglés. Vimos cómo formular preguntas en tiempo pasado y cómo formular preguntas en tiempo futuro. En tiempo pasado utilizando el verbo auxiliar to do en conjugado de pasado, ¿verdad? Por ejemplo, I did this. Yo hice esto. Y preguntas en tiempo futuro utilizando el verbo to will, ¿bien? Como verbo auxiliar, al igual que en las oraciones aseverativas en tiempo futuro utilizamos el verbo auxiliar to will. El mismo verbo auxiliar se utiliza si queremos hacer preguntas en futuro. Por ejemplo, will you go tomorrow? ¿Tú vas a ir mañana? Y lo que nos quedó pendiente es ver cómo estructurar preguntas en tiempo presente, o sea, oraciones interrogativas. Y esto es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Tenemos questions in simple present. Questions in simple present son preguntas en presente simple. Questions son preguntas. El verbo auxiliar que utilizaremos y que se debe utilizar es el verbo to do o verbo hacer. El verbo to do ya lo hemos conjugado en tiempo presente en una de nuestras lecciones anteriores, o sea que asumo que ya sabéis cómo conjugarlo, pero es bien sencillo y vamos a verlo nuevamente. El verbo to do en tiempo presente para todas las personas se conjuga así: do, con excepción de la tercera persona del singular, ¿verdad? Que es él, ella o ello, ¿no? He, she, it, que se conjugaría así. Bien, esta es la única excepción. Ahora, para yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, se conjuga do. Bien, como casi todos los verbos del inglés, que se conjugan, tienen la misma conjugación para todas las personas, con excepción de la tercera persona del singular. Bien, la estructura para armar una oración interrogativa en tiempo presente es la siguiente. Primero va el verbo to do, conjugado por supuesto, en tiempo presente. Luego va el sujeto y luego va el verbo en infinitivo en cuestión, ¿no? Después iría el predicado que queramos agregarle. Pero esta es la estructura principal. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, y en todas estas oraciones. Primero el verbo to do. Acá tenemos do. Empezamos con el verbo to do, conjugado en tiempo presente. Luego viene el sujeto, que es you o tú. Y luego viene el verbo en infinitivo. En este caso es like. El verbo like significa gustar. Si yo pregunto, dogs son perros. Si yo pregunto, do you like dogs? Estoy preguntando, ¿a ti, porque está you, te gustan los perros? Y la misma estructura es la que se repite y se debe utilizar para todos los casos. Acá tenemos hecho una oración con cada uno de los sujetos, de las personas. Tenemos tú, ella, ellos, eso, yo,
tú otra vez, él. Así que comencemos. Do you like dogs? Do you like dogs? Significa, ¿a ti te gustan o te gustan los perros? En inglés, cuando decimos en general los perros, no estamos especificando o individualizando un perro específico, sino que estamos hablando en general de los perros. No se usa un artículo, por eso no decimos the dogs. Estamos hablando de perros en general. Por lo tanto, la palabra perros está suelta, sin el artículo the, el artículo inglés. Ahora, siguiente ejemplo. Does she like apples? Aquí no utilizamos do, utilizamos does, porque does es el verbo to do conjugado en la tercera persona del singular, en este caso ella, ¿sí? Does she like apples? ¿A ella le gustan las manzanas? Nuevamente, manzanas es genérico, por eso omitimos el artículo. Recordad siempre que mientras que en el español la conjugación del verbo lleva implícito a la persona, ¿verdad? En inglés siempre se debe incluir el sujeto. Por ejemplo, en español podemos decir, ¿le gustan las manzanas? Sin embargo, en inglés tenemos que agregar la palabra ella. En inglés diríamos, ¿le gustan a ella las manzanas? Si esto fuera español, omitiríamos la palabra she, ¿verdad? Diríamos, does like apples. Pero en inglés es absolutamente indispensable incluir el sujeto, incluir la persona. Does she like apples? Por eso sería, ¿a ella le gustan las manzanas? Siguiente. Do they run every morning? Do they run every morning? They es ellos, ¿no? Run es correr. Every morning significa todas las mañanas. Every significa todas las. Por lo tanto, do they run every morning? Significa ellos corren todas las mañanas. Does it work well? Does it work well? Work es trabajar, pero también es funcionar. Cuando work está aplicado a una persona, ya sea ellos, nosotros, vosotros, yo, tú, él, ella, significa trabajar. Pero cuando el verbo work está aplicado a eso, ¿verdad? Al sujeto impersonal, eso, una cosa, significa funcionar, o sea, está funcionando. Well significa bien, o sea, work well significa funcionar bien. Por lo tanto, does it work well significa eso funciona bien. La palabra does en español no tendría una traducción. Por eso cuando les traduzco esto, yo digo, eso funciona bien, y does lo omito, porque does es meramente en este caso, un verbo auxiliar solamente para poder armar la pregunta, para poder preguntar. Es indispensable para esto. Y como en inglés es fundamental tener siempre el sujeto y no lo podemos omitir, como en el caso del español, por eso, mientras que en español diríamos funciona bien, en inglés se debe decir eso funciona bien. Siguiente. Do I have to go? Do I have to go?
Acá tenemos go es verbo ir. Go significa ir. Y have to significa deber, tener que hacer algo. El verbo have solo, el verbo have o to have, significa tener. Pero el verbo have seguido de to, have to, es un verbo compuesto que significa deber o tener que hacer algo. En este caso es tener que ir o deber ir. Por lo tanto, la pregunta do I have to go significa yo debo ir. Ahora una con you. Nuevamente, like significa gustar. It es eso. Así que, do you like it? Do you like it? Significa, ¿a ti te gusta eso? O más simplemente, como en español podemos omitir el tú o el a ti o el eso, porque en español el sujeto está implícito en el verbo conjugado, simplemente podemos traducirlo como ¿te gusta? Como aquí, ¿verdad? Pero en inglés no podemos omitir los sujetos, por eso tenemos que decir do you like it. Bien, it es el eso que omitimos en español. Y you en inglés significa tanto tú como vosotros o ustedes. Por lo tanto, do you like it puede significar ¿te gusta? O puede significar ¿os gusta? O ¿les gusta a ustedes? En inglés, así solamente con esta frase no podemos determinar si esto se refiere, el you se refiere a tú o a vosotros. O sea que solamente es el contexto del resto de las frases o el entorno en el que está, el contexto en el que está la oración, el que nos permite determinar si esto es tú o vosotros. Y nuestra última oración es does he study hard? Does he study hard? Study significa estudiar. Hard significa duro. En inglés no decimos study a lot o study plenty, que sería literalmente estudiar mucho. En inglés se dice study hard, que es estudiar duro. Por lo tanto, does he study hard literalmente significa él estudia mucho. Él estudia mucho o duro. Así que, does he study hard? ¿Él estudia mucho? Con esto aquí ya tenemos la estructura para formar preguntas en tiempo presente en inglés. Y si unimos esto a las otras lecciones donde hemos visto cómo formular preguntas en tiempo futuro y en tiempo pasado, ya con esto estaremos preparados para armar oraciones interrogativas, por lo menos las sencillas, porque la estructura básica es esta siempre, en inglés. Bien, así que con esto ya me despido y nos vemos en la siguiente clase. Hola, en la clase de hoy vamos a aprender los nombres de los miembros de la familia en inglés. No vamos a hacer todas las palabras que corresponden a los miembros de la familia porque son muchas, pero vamos a empezar con los parientes más cercanos, ¿verdad? Con los que representan el núcleo familiar de uno desde que nace, como el padre, la madre y los hermanos. Luego veremos algunas oraciones utilizando el vocabulario nuevo y luego en las siguientes lecciones continuaremos con más vocabulario relacionado con los miembros de la familia. Abarcaremos los abuelos, los tíos, los yernos, nueras, abarcaremos primos, esposos, parientes políticos, y por lo menos para tener una visión sobre cómo denominar a todos los parientes en inglés.
Bueno, comenzaremos ahora con padre, que es father. Como podrán ver, como siempre he escrito en verde la fonética para que podáis leerlo en español, pronunciándolo similar al inglés. La primera palabra, father, es padre. Father. Mother es madre. Mother. Luego, parents. Parents son los padres. Y este tipo de palabras que son tan parecidas a alguna palabra en español, pero que tienen significado diferente, se llaman false friends o falsos amigos. ¿Por qué? Porque esta palabra, así como la vemos, es muy parecida, tiene la misma raíz que la palabra parientes. Sin embargo, los parientes abarca mucho más miembros de la familia, ¿verdad? En español, parientes son los tíos, los primos, los abuelos, ¿verdad? En inglés, la palabra parents solo comprende al papá y a la mamá, o sea, son los padres. Parents. Parents. Sister es hermana. Sister. Luego tenemos brother. Brother, que es el hermano. Claro que si le agregamos una S a cualquiera de estas palabras que están en singular, tendremos el plural. Sisters son hermanas. Brothers son hermanos. Mothers son madres. Fathers es el plural de padre, padres, ¿verdad? Pero padres solamente más de un papá. Acuérdense que la palabra para el padre y la madre es parents. ¿Bien? Y cuando hablamos de hermanos en general, abarcando hermanas y hermanos, o sea, la generalización de hermanos, en inglés no se usa la palabra brothers, porque brothers es solamente el plural del hermano masculino. Se utiliza la palabra siblings, esta aquí. Siblings significa hermanos. Cuando nos referimos a todos nuestros hermanos y hermanas, esos son nuestros siblings en inglés. Luego, más informal, tenemos dad para papá, dad, y mom para mamá, mom. Family es familia. Esa palabra tiene el mismo significado que en español. Pero relatives son nuestros parientes. Por lo tanto, la palabra parents representa al papá y a la mamá, nuestros padres. Y la palabra relatives comprende todos nuestros parientes, incluyendo abuelos, primos, yerno, nuera, sobrinos, todos, ¿verdad? Luego tenemos son, una palabra cortita. Son es hijo y daughter es hija, daughter. Y la palabra plural para los hijos, me olvidé de escribirla aquí, es children. Vamos a children. Esta palabra comprende tanto hijos hombres como hijas mujeres. Estos son los hijos, ¿verdad? Hijos. Y es hijos en sentido genérico, porque si decimos sons en plural, sons, solo nos estaremos refiriendo a hijos hombres, hijos varones. Si dijéramos daughters en plural, estaríamos refiriéndonos solo a hijas mujeres. Por lo tanto, la palabra children se refiere a los hijos varones y niñas, mujeres, ¿sí? La fonética sería
igual, children. Igual, solamente que deben esforzarse en pronunciar la R con la parte de atrás de la lengua, como en inglés. En vez de children sería children. ¿Bien? Se lleva la lengua hacia atrás y se hace la R del inglés. Children. Bien, en la siguiente clase les voy a mostrar algunas oraciones utilizando este vocabulario que hemos aprendido, y en las siguientes lecciones les voy a mostrar más palabras relacionadas con miembros de la familia. Nos olvidamos de leer el título. The names of the family members. The names of the family members. Son los nombres de los miembros familia. Bien, es todo por hoy y nos vemos en la siguiente lección. Hola, en la lección de hoy vamos a ver algunas oraciones como ejemplos para poner en uso el vocabulario que aprendimos en la clase pasada. Estuvimos viendo algunas palabras que refieren a miembros de la familia. Y hemos empezado con el círculo más pequeño, el más cercano a uno. Empezamos con los padres, hermana, hermano, hijos, ¿bien? ¿Qué son las palabras que tenemos aquí? Ya en la clase pasada vimos father, mother, parents, sister, brother, siblings, dad, mom, family, relatives, son, daughter, children. Y nos quedó por ver las oraciones para poner en uso estas palabras nuevas. Aquí en color negro tengo las oraciones en inglés, en color azul el significado o traducción en español, y en verde la fonética. Empecemos con la primera. At home I live with my parents and my sister. At home I live with my parents and my sister. O más rápido sería at home I live with my parents and my sister. Significa en casa yo vivo con mis padres y mi hermana. La palabra home significa casa, pero no casa en el sentido del objeto casa, que en inglés sería, la palabra sería house, ¿bien? La palabra para casa en inglés es house. Pero cuando decimos home, nos referimos a casa como hogar. Entonces decimos, vuelvo a casa, I return home. O voy a casa, I'm going home. ¿Bien? O en casa somos tantas personas, at home. ¿Bien? Así que la palabra home, H-O-M-E, H-O-M-E, quiere decir casa en sentido de hogar. Y cuando hablamos de una casa como objeto, utilizamos la palabra house, H-O-U-S-E, o H-O-U-S-E. Bien, aquí hemos visto que hemos utilizado la palabra parents, que significa padres, o sea, padres en sentido de papá y mamá. Parents. Bien. Y my sister es mi hermana. La siguiente oración es my parents have 2 children. My sister and me. My parents have 2 children. My sister and me. Mis padres tienen 2
hijos. Mi hermana y yo. La palabra children significa hijos en sentido genérico. Porque si dijéramos sons, estaríamos diciendo solamente hijos varones. Pero children es hijos y comprende hijos varones e hijas mujeres. Y fíjense bien, aquí dije my sister and me. No usé la palabra I, la palabra yo, que es I. ¿Por qué? Porque la palabra I, o que significa yo, se utiliza solo cuando el sujeto es yo, cuando va como sujeto. Cuando yo va como objeto en la oración, acá se utiliza la palabra me. ¿Bien? Por lo tanto, si yo fuera el sujeto, en que en este caso es my parents, utilizaríamos I. En este caso, el yo está como objeto y utilizamos me en lugar de I. ¿Bien? Eso es un tema que causa mucha confusión, así que es importante tenerlo presente. Siguiente oración. I have many relatives. I have many relatives. I have many relatives. Yo tengo muchos parientes. La palabra relatives significa parientes, ¿sí? My sister is older than me. My sister is older than me. Significa, mi hermana es mayor que yo. Otra vez, la palabra mi significa yo y utilizamos la palabra mi en lugar de I, ¿verdad? Porque yo está como objeto y no como sujeto en la oración. ¿Bien? Entonces, my sister is older than me. Mi hermana es mayor que yo. O sea, el que, cuando hacemos una comparación, algo mayor que otra cosa, o más grande o más pequeño, o más inteligente o más grande, ese que se utiliza con la comparación es la palabra than, así, T-H-A-N o T-H-A-N. Older significa mayor o más viejo, porque la palabra viejo es old, O-L-D, O-L-D. Y nuestra última oración es my mother is 45 years old. My mother is 45 years old. ¿Qué es? Mi madre tiene 45 años viejo, o vejez o edad. Bien, la palabra old significa viejo, pero cuando decimos la edad siempre terminamos la frase con la palabra old. Por ejemplo, si yo dijera tengo 30 años, diría I am 30 years old. Cuando es como si dijéramos en español tengo 30 años de edad, en lugar de decir de edad diríamos old, viejo. Mi madre es 45 años vieja, sería literalmente la palabra. Y fíjense que aquí decimos es. Cuando decimos edad, no usamos el verbo tener, que en inglés sería to have. No decimos I have 45 years, yo tengo 45 años. Decimos I am
45 years old. Yo soy 45 años viejo. Así que mi madre es, porque es el verbo ser, to be, is 45 years old. Bien, con esto terminamos la clase y luego continuaremos en nuestra siguiente lección con más nombres de miembros de la familia en inglés. Nos vemos. Hola, hoy continuando con nuestro tema anterior, viendo los nombres de los miembros de la familia en inglés, vamos a ver algunas palabras nuevas. Ahora ampliamos un poco más la familia. En la clase pasada hemos visto el nombre para padres, madres, hijos, hermanos, etc. Ahora vamos a ampliar un poco más. Vamos a ver husband, que es esposo. Fíjense la pronunciación, la fonética en verde. Lo he escrito husband. Bien, aunque tienen que esforzarse por tratar de pronunciar un poco mejor para que sea más similar a la pronunciación inglesa. La H, por ejemplo, es más suave que la J nuestra, es como una exhalación. La U inglesa es algo intermedio entre una A y una E. Sería, ¿no? Husband, ¿no? Husband sería esposo o marido. Wife. Wife sería esposa o mujer. Mujer en el sentido de la esposa. Marriage es matrimonio. Marriage. Fíjense que aquí lo he escrito con GH porque el sonido final es Y. Es un sonido que no tenemos en el español. Y la R, traten de que sea la R pronunciada con la lengua llevada hacia atrás. ¿Bien? Marriage. Marriage. Matrimonio. Spouse es una palabra genérica. Refiere tanto a esposo como a esposa. Así que cuando hablamos de spouse, esta palabra la puede usar una mujer en relación con su marido o un hombre en relación con su esposa. Spouse. Spouse. La S final suena vibrada, zzz, como el zumbido de una abeja. Zzz. Spouse. Esto es divorce. Divorce. Divorcio. La palabra para tío es uncle. Uncle. Fíjense que la U, lo que les comenté antes, lo he escrito como uncle. Uncle, pero la U inglesa es está entre medio de la E y la A española, es A, ¿bien? Y cuando una consonante viene seguida de una L y una E, en realidad no es uncle. La E, traten de evitar pronunciar la E, porque este tipo de sonido en inglés, la E se omite, sería co. Por lo tanto, eso sería uncle. ¿Bien? Esta palabra es aunt, que es tía. Aunt. Y lo he escrito aunt. Sin embargo, hay una palabra que se llama ant en inglés. Se pronuncia ant. Esta palabra significa hormiga, ant. Así que traten de pronunciar esto como aunt, un poco una E entre una E, casi una E, aunt, para que se distinga bien que estamos hablando de tía y no de hormiga, que es ant. ¿Bien? Esto sería más entre una A y una O, diría, aunt. ¿Bien? Nephew es sobrino. Nephew. Lo he escrito en fonética española, N-E-F-I-U. Nephew. ¿Bien? La palabra para sobrina es niece.
Nis. Lo he escrito N-I-S, sin embargo voy a colocar una I más, porque la I debería ser una I larga. Nis. ¿Bien? Cuando tenemos estos dos vocablos, estas dos letras en inglés, la I y la E, se pronuncia con un sonido, una I larga. ¿Bien? Y por lo tanto sería nis. Esto es sobrina. Y la palabra para primo o prima es cousin. Cousin, cousin. Lo he escrito cousin. Sin embargo, acá este sonido de la O y la U sería algo entre medio de una A y una O. Cousin. Y la S es una S zumbada, como la vibración de una abeja. Es Z, ¿bien? Cousin, cousin. Esa es la palabra para primo o para prima. Podemos hablar I have a cousin. Puede referirse a que tengo un primo o tengo una prima. ¿Bien? Así que esto es todo lo que les voy a enseñar hoy de palabras nuevas. En la clase siguiente vamos a ver algunos ejemplos con algunas oraciones donde pongamos en uso estas palabras que acabamos de aprender. Y luego, en las siguientes lecciones, continuaremos con más palabras, nombres de miembros de la familia. Continuaremos con abuelos, abuelas, etc. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hola a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro tema viendo los nombres en inglés de los miembros de la familia. Y ahora vamos a ver oraciones y frases utilizando las palabras nuevas que aprendimos en la lección pasada. En la lección pasada vimos estas palabras de aquí, de la mitad superior del pizarrón: husband, wife, marriage, spouse, divorce, uncle, aunt, nephew, niece, cousin. Estas palabras las aprendimos en la lección anterior y ahora vamos a ver estas oraciones de aquí abajo utilizando algunas de estas palabras nuevas. En azul he escrito las palabras en inglés, las oraciones en inglés que vamos a aprender. En negro la traducción al español y en verde la fonética para que podáis leerlo en español simulando la pronunciación inglesa. Comencemos con la primera oración. After 10 years of marriage, her husband asked for the divorce. After 10 years of marriage, her husband asked for the divorce. O dicho en velocidad normal, after 10 years of marriage, her husband asked for the divorce. Esto es, luego de, after es después o luego. En la oración vendría a ser luego de 10 años de matrimonio, su marido pidió para el divorcio. Bien, podemos omitir la palabra for y simplemente decir asked the divorce, pero queda mejor decir for the divorce. Bien, acá su marido, su aquí es la palabra her, que se refiere a el de ella es her, ¿ok? O sea, su refiriéndose a ella. Así que aquí estamos, tenemos una oración donde utilizamos la palabra marriage y la palabra husband y también la palabra divorce, ¿ok? Estas tres palabras que hemos aprendido aquí: husband, esposo; marriage y divorce, divorcio. They were declared husband, aquí me faltó una D,
husband and wife. They were declared husband and wife. They were declared husband and wife. Ellos fueron declarados marido y mujer. Fíjense que aquí no podemos omitir, siempre les repito lo mismo, en inglés no podemos omitir el sujeto, en este caso el pronombre que es ellos, they. En español podemos omitirlo y decir fueron declarados marido y mujer. No necesitamos decir ellos fueron declarados marido y mujer. Sin embargo, en inglés, como las conjugaciones de los verbos son tan simples, cuando vemos la conjugación de un verbo no podemos determinar si es ellos, si es vosotros, yo, él, ella. Entonces, siempre es imprescindible incluir, en este caso, la persona, they, ellos. ¿Bien? En el caso del español iría implícito en fueron. El verbo fueron está conjugado de una manera que implícitamente podemos ver que es ellos el sujeto, ¿no? Bueno, siguiente, acá las palabras que utilizamos es husband and wife. Son husband otra vez y wife, esposa. My uncle and my aunt have one son. He is my cousin. My uncle and my aunt have one son. He is my cousin. Mi tío y mi tía tienen un hijo. Él es mi primo. ¿Bien? Fíjense, have, nosotros ya hemos visto la conjugación del verbo to have, que quiere decir tener. La conjugación del verbo to have, acá si ven la palabra have, ya saben que es el verbo tener en tiempo presente. La última oración es my cousin is my parents' nephew. My cousin is my parents' nephew. ¿Qué significa? Mi primo es sobrino de mis padres. ¿Y cómo sabemos dónde está la palabra de que se refiere a pertenencia? Y está aquí. El apóstrofe que vemos aquí, seguido de la S, este apóstrofe que hay acá, ¿verdad? Este apóstrofe. Ese apóstrofe se refiere a pertenencia y juega el papel de la palabra de en el español. Cuando decimos, acá diríamos, mi primo es el sobrino de mis padres. El de es el apóstrofe con la S, que se refiere a que es pertenencia de la palabra de parents. Parents son padres. Otra vez, my cousin is my parents' nephew. Mi primo es sobrino de mis padres. ¿Sí? En una de las clases anteriores, creo que fue como 6 clases antes, no recuerdo bien, hemos dedicado un par de lecciones a ver relaciones de pertenencia, donde vemos cómo se aplica el apóstrofe para designar la palabra de pertenencia del español, en este caso seguida de una S, pero cuando se refiere a palabras que
ya terminan en S, ya sea porque están en plural o porque el singular ya termina en una S, simplemente llevan una apóstrofe sin otra S más al final, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en una clase anterior. Así que bueno, con esto terminamos la clase y luego en la siguiente lección vamos a continuar viendo más vocabulario relacionado a nombres de miembros de la familia en inglés. ¿Bien? Son the names of the family members. Los nombres de los miembros de la familia. Así que nos quedan todavía muchas más. Nos quedan abuelos, yernos, nueras, nos quedan padrino, madrina, varias más. Así que nos vemos luego. Chao. Hola amigos. Hoy en nuestra clase de inglés vamos a variar un poco y en vez de continuar con gramática, que se estaba volviendo quizás un poco pesado de más para ustedes, vamos a ver una frase muy usada en inglés y quizás de a poco empecemos también a ir viendo más frases del inglés, ¿bien? Para ir intercalando con las clases de gramática que pueden ser un poco pesadas de más para ver todos los días. Así que hoy nuestra frase va a ser to be successful o to be unsuccessful. Bien, la palabra, nuestro título de hoy es English Phrases. English Phrases. En verde tenemos la fonética para pronunciarlo en inglés, pero leyéndolo como en español. English Phrases o frases inglesas. Bien, frases en inglés. To be successful significa ser exitoso. Y to be unsuccessful es no ser exitoso o ser no exitoso. Mientras que en español es más común decir tener éxito o no tener éxito, en inglés se usa ser exitoso y ser no exitoso o anexitoso. Este prefijo inglés es muy importante porque se aplica en muchísimos adjetivos ingleses. O sea, tenemos el adjetivo successful y se le agrega el prefijo un para que sea no exitoso. Los prefijos de no en inglés son un, como es el caso para este adjetivo, y también in. ¿Bien? Al igual que en español tenemos el in y también tenemos el prefijo a que es utilizado para decir no a alguna cosa, ¿verdad? Bueno, cuando decimos ser exitoso, utilizamos el verbo ser en español y en inglés es igual, utilizamos el verbo ser inglés, que es el verbo to be. To be significa verbo ser. Por eso tenemos to be successful, que literalmente significa ser exitoso. Y como es un verbo, el verbo to be requiere ser conjugado. Por lo tanto, cuando aplicamos esta frase en una oración, lo debemos conjugar para la persona implicada. Veremos nuestra primera oración. Es John is a very successful man. John is a very successful man. John es un muy exitoso hombre. Bien, no se olviden que en inglés siempre se coloca el adjetivo antes del sustantivo. Bien, el adjetivo antes del objeto, mientras que en español, aunque es correcto también decir John es un muy exitoso hombre, sin embargo lo común es decir John es un hombre muy exitoso, ¿verdad? En español iría primero el sustantivo y luego el adjetivo.
Acá podemos decir también, ahora utilizando to be unsuccessful, diríamos, his brother is a very unsuccessful businessman. Brother, si recuerdan bien, significa hermano. Businessman es un hombre de negocios, porque business significa negocio. Man es hombre, por lo tanto, businessman es hombre de negocios. Por lo tanto, esto es, su hermano es un muy inexitoso o no exitoso hombre de negocios. O su hermano es un hombre de negocios no exitoso. His brother is a very unsuccessful businessman. To be successful in life, you have to work hard. To be successful in life, you have to work hard. Significa to be o para ser, porque acá to significa también para algo, ¿bien? O en este caso sería para ser exitoso en vida, o sea, esto significaría en la vida, porque life significa la vida. En la vida tú tienes, o en español se diría, se tiene que trabajar duro. En inglés, cuando queremos implicar trabajar mucho, decimos trabajar duro. Work hard. Hard significa duro, pero quiere decir trabajar mucho. Por lo tanto, to be successful in life, you have to work hard. Para tener éxito, para ser exitoso en la vida hay que trabajar mucho. Have to. Esto significa tener que hacer alguna cosa. Bien, tener que o deber que hacer alguna cosa. El verbo to have, si recuerdan bien, to have significa tener. To have es tener algo. Pero to have to, si le agregamos to después a have, esto significa tener que hacer algo, ¿verdad? En este caso, have to work hard, que significa tener que trabajar duro. ¿Bien? Así que debemos recordar bien la diferencia de significado entre el verbo to have y to have to. ¿Bien? Es como tener o tener que. ¿Bien? El verbo tener solo es yo tengo un lápiz. Pero tener que tiene otro significado. Yo tengo que ir a trabajar. Es el mismo caso con el verbo to have y to have to. ¿Bien? Bueno, esto es el final de nuestra clase con la frase to be successful y to be unsuccessful. Y de ahora en más trataré de ir intercalando algunas frases muy utilizadas, algunas frases corrientes del inglés para ir mezclando con nuestras clases de gramática. Nos vemos en la próxima. En la clase de hoy vamos a continuar aprendiendo algunos nombres de miembros de la familia en inglés. En las clases anteriores hemos visto padre, madre, hermanos, hermanas, tío, tía. Ahora vamos a ver abuelo, abuela, abuelos, nietos, bisabuelos, tatarabuelos, todas esas palabras. Comenzaremos con el título. The names of the family
members. The names of the family members. Son los nombres de los miembros de la familia. Family members o familia miembros significan miembros de la familia. Bien, la palabra para abuelos es grandparents. Si recuerdan, habíamos visto que la palabra para padres, para designar a los padres, era parents, ¿sí? Si le agregamos el prefijo grand, tenemos abuelos, grandparents, abuelos, comprendiendo al abuelo y a la abuela, ¿sí? Grandparents. La palabra para abuelo es grandfather. Teníamos que padre era father, ¿sí? Si le agregamos el prefijo grand, tenemos abuelo, grandfather. Igual para abuela. Abuela es grandmother, que se forma con la palabra mother junto con el prefijo grand. Abuela. Grandson es nieto. Es la misma regla, el mismo principio. Tenemos que son era hijo, hijo varón. Grandson es el nieto, ¿sí? Daughter era hija y granddaughter es nieta. Así que teníamos daughter es hija y granddaughter, así con doble D, es nieta. Pero para referirnos a nietos y nietas, ¿verdad? A los tanto hombre y mujer, ¿verdad? Al nieto y a la nieta usamos la palabra nietos en español. En inglés utilizaríamos la palabra grandchildren, no la palabra grandsons en plural, nietos, porque grandsons se referiría a nietos solamente masculinos, ¿sí? Mientras que grandchildren son nieto y nieta. Sería grand, el prefijo grand, y la palabra children, que era la palabra para hijos, ¿verdad? Grandchildren son los, acá tenemos, grandchildren o nietos. Del mismo modo, grandparents son los abuelos, ¿sí? Grandchildren son los nietos. Ahora, si queremos ir una generación más arriba aún, le agregamos al prefijo grand, le agregamos aún otro prefijo que es el prefijo great. Great significa gran, al igual que grand, ¿verdad? Por lo tanto, si a la palabra grandparents o abuelos le agregamos el prefijo great, ¿sí? Great, tenemos bisabuelos. ¿Dónde tenemos bisabuelos? Aquí, great grandparents. Great grandparents son los bisabuelos. A los nietos, ¿verdad? Que era grandchildren, le agregamos el prefijo great y tenemos, con un guión, ¿no? Great-grandchildren, que son los bisnietos. Si a la palabra grandfather o abuelo le agregamos el prefijo great, tenemos bisabuelo. Si a la palabra grandmother
o abuela le agregamos el prefijo great, tenemos bisabuela. Great grandmother. Great grandmother es bisabuela. A la palabra grandson o nieto le agregamos el prefijo great y tenemos great grandson o nieto, perdón, bisnieto. Este se borró un poco. Bien, y a la palabra granddaughter, que significa nieta, le agregamos el prefijo great y tenemos great granddaughter, que significa bisnieta, igual que acá. Great grandmother es bisabuela. Great grandfather es bisabuelo. Great granddaughter es bisnieta. Great grandson es bisnieto. Bien, y great grandchildren son los bisnietos y great grandparents son los bisabuelos. ¿Sí? Bueno, con esto, si quisiéramos ahora referirnos a los tatarabuelos o tatara, es solamente agregar todas las veces que queramos el prefijo great. Entonces, great grandparents sería tatarabuelos. Si le agregamos otro great más, sería tatarabuelos. ¿Sí? O sea, ese sería el principio para formar los parientes bien lejanos de varias generaciones para atrás en inglés. Así que este es el final de nuestra clase y en la clase que viene les voy a mostrar algunos ejemplos con oraciones donde vamos a aplicar estas palabras nuevas viendo ejemplos con frases. Bien, así que nos vemos en la siguiente clase. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, algunas oraciones utilizando el vocabulario que hemos aprendido en la clase anterior. Hemos aprendido a decir abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nietos, todas esas palabras. Grandparents, grandfather, grandson, granddaughter. Ahora vamos a ver las siguientes oraciones que están en la parte inferior de la pizarra, que son ejemplos utilizando las palabras que hemos visto. Como siempre, en color verde vamos a ver la fonética para que podáis reproducir la pronunciación inglesa, y en negro tenemos el significado de las oraciones en inglés, que son las azules. La primera es: My grandparents are Harry and Jane. My grandparents are Harry and Jane. Jane lo he escrito aquí en verde con GH porque es un sonido que no existe en el español, es J, ¿sí? Jane, que es el sonido de la J inglesa, Jane. My grandparents son mis abuelos, ¿verdad? Tenemos grandparents acá, grandparents, abuelos. Mis abuelos son Harry y Jane. They have 4 grandchildren. They have 4 grandchildren. Ellos tienen 4 nietos. Grandchildren son nietos, grandchildren. Aquí ellos en español podemos omitirlo, ¿verdad? Porque tienen el verbo conjugado ya y lleva implícito el sujeto. Podemos simplemente decir tienen 4 nietos. En inglés nunca podemos omitir el sujeto, ¿verdad? El pronombre they en este caso, ¿sí? O sea que no podemos omitir they y decir have 4 children. Tenemos que usar siempre they have 4 grandchildren, ¿sí? La siguiente es
I am their eldest grandson. I am their eldest grandson. Significa, yo soy su o de ellos mayor nieto, o yo soy su nieto mayor. Eldest significa mayor en edad. La palabra literal para decir mayor en sentido de edad es old. Older sería mayor que, y el mayor sería oldest. Sin embargo, estos generalmente se usa más en referencia a más viejo. Pero cuando hablamos de personas y queremos referirnos al mayor, decimos eldest. Bien, eldest. Esta palabra aquí. Y esta palabra funciona tanto para masculino como para femenino. O sea, eldest grandson o eldest granddaughter. Mayor nieto o mayor nieta. My cousin Mary is their youngest granddaughter. My cousin Mary is their youngest granddaughter. Mi prima Mary es su o de ellos menor o más joven nieta. Granddaughter es nieta, aquí tenemos, ¿sí? Granddaughter, nieta. Youngest significa más joven, ¿sí? My great grandparents are very old. My great grandparents are very old. Significa mis. Acuérdense que my significa mi o mis, ¿sí? Es tanto singular como plural. Mis bisabuelos son muy viejos. Mis bisabuelos son muy viejos. Así que great grandparents son bisabuelos. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está aquí? Great grandparents, bisabuelos. Porque grandparents son abuelos, ¿verdad? Y simplemente parents son padres. Y si le agregamos otro great más como prefijo, quedaría tatarabuelos. O sea, great great grandparents serían los tatarabuelos. Como aquí. My great great grandparents have already passed away. My great great grandparents have already passed away. Significa, mis tatarabuelos han ya fallecido. ¿Sí? Como podéis ver en negro aquí abajo. Así que great great grandparents significa tatarabuelos. Already significa ya. Have es han, del verbo to have, ¿verdad? Que el verbo to have significa tener, pero también el verbo to have se utiliza como verbo auxiliar en el mismo sentido que en español se utiliza el verbo haber como verbo auxiliar, ¿verdad? Yo he hecho, ¿verdad? El he es el verbo haber, en inglés es el verbo to have. Y passed away, fallecido, esto es del verbo pass away, que se escribe así, es un verbo compuesto. Como todo verbo en inglés, siempre en el infinitivo empieza con to pass away. Away, ¿sí? Un verbo compuesto. Pass away significa fallecer. La palabra morir en inglés es to die, ¿bien? To die.
Sin embargo, la palabra to die es muy fuerte, y al igual que en español cuando hablamos de personas, sobre todo personas de la familia, no decimos que murió, decimos que falleció, porque es una palabra más suave, ¿verdad? En inglés también, una palabra más suave para decir que alguien murió es usar el verbo to pass away. Por eso cuando nos referimos a algún pariente o alguna persona que ha fallecido, en vez de que ha muerto, decimos has passed away, ¿verdad? Has passed away es ha fallecido. O si queremos decir falleció, decimos passed away, sin have, ¿sí? Así que eso es todo por hoy. Ya hemos visto ejemplos con estas palabras, estos nombres de miembros de la familia, y quizás veamos una clase más adelante con más miembros de la familia que nos están faltando ahora, ¿sí? Como cuñados, yerno, padrinos, ahijados, esas palabras, ¿sí? Así que nos vemos en la siguiente clase. Chao. En nuestra clase de hoy vamos a ver la diferencia entre dos frases del inglés que son muy utilizadas, que son how much y how many. How much, how many. O cuánto y cuántos. Uno se refiere a los objetos que se pueden contar y el otro a los que no se pueden contar. Por ejemplo, si preguntáramos ¿cuánto dinero tienes?, diríamos how much money do you have? Y si preguntáramos ¿cuántos boletos has comprado?, preguntaríamos how many tickets have you bought? ¿Sí? Entonces comenzaremos con how much. How much está formado por dos palabras, how y much. How significa cómo. O sea, la palabra how sola significa cómo. Esto sería una frase, how much. Pero si dijéramos, ¿cómo has estado?, sería how have you been? O ¿cómo es?, how is it? ¿Sí? Pero esto ya es una frase compuesta, how much, how many. O sea que cambia el significado de how, por cuánto y cuántos. Tenemos how much is it? How much is it? Es ¿cuánto es? ¿Sí? Esta es la típica frase que preguntamos cuando vamos de compras y queremos saber el precio de algo. Decimos how much is it? Para saber cuánto cuesta tal cosa. La típica respuesta sería it is, es tanto dinero. Sería it is $3.20. It is $3.20. O podemos omitir and y decir simplemente it is $3.20. ¿Sí? O $3.20 o $3.20, son $3.20. ¿Sí? Vean que acá, mientras son, es el verbo ser, pero en plural, son, ¿verdad? En inglés decimos it is, en singular. Es $3.20, ¿sí? Porque la pregunta es ¿cuánto es? Es tanto. How much is it? It is. ¿Sí? How much do you have? How much do you have? Es ¿cuánto? Esto sería ¿cuánto tienes? Recuerden que el verbo tener es el verbo to have, ¿verdad? To have, en infinitivo. ¿Sí? O simplemente have, porque todos los verbos en infinitivo en inglés agregan to, que después se elimina, ¿verdad? Se omite. Pero en inglés nunca podemos omitir la persona, el pronombre. No podemos, por ejemplo, en español podemos decir tengo y no necesitamos decir yo tengo. Simplemente con decir tengo basta. En inglés nunca se puede omitir el sujeto. Entonces, para decir tengo, necesitamos decir I have. Para decir tienes, necesitamos decir you have. Siempre en inglés debemos incluir el pronombre o el sujeto.
Por eso tenemos you have, ¿verdad? Y si recuerdan bien cuando vimos cómo estructurar las preguntas en inglés en tiempo pasado y en tiempo presente también, siempre necesitamos utilizar el verbo auxiliar to do, ¿verdad? El verbo to do significa hacer, pero es también un verbo auxiliar indispensable para estructurar, para formular todo tipo de preguntas en inglés en tiempo pasado y en tiempo presente. Por lo tanto, aquí, como esta es una pregunta en tiempo presente, necesitamos también el verbo auxiliar do, ¿verdad? Por eso la estructura de esta oración es así. How much do you have? Para decir cuánto tienes. Nuestra siguiente pregunta es How much do you earn? How much do you earn? How much, ¿cuánto? Aquí, nuevamente, el mismo ejemplo de aquí, es cuánto ganas. Do you earn? Es tú ganas o ganas. Earn se refiere a ganar en el sentido de ganar un salario. ¿Cuánto dinero obtienes? O sea, earn es el verbo que se utiliza cuando cobramos nuestro salario, cuánto ganamos de salario, cuánto recibimos, ¿verdad? En paga por algún servicio. Eso es el verbo earn o to earn en inglés. Entonces, queremos preguntarle a alguien cuánto ganas, para saber cuánto gana de sueldo, de salario. La pregunta en inglés es How much do you earn? Y usamos how much porque estamos refiriéndonos a cosas que no se pueden contar, ¿verdad? No le preguntamos a alguien ¿cuántos ganas? Le preguntamos ¿cuánto ganas? ¿Verdad? Queremos saber cuánto dinero gana. Así que usamos how much, que es que no se puede contar, que es diferente de how many o cuántos, que se utiliza para preguntar algo que puede contarse. How many, cuántos. Many significa muchos. How many significa cuántos. O sea, la palabra como y la palabra muchos se juntan y queda como muchos, que significa literalmente cuántos. Y aquí tenemos dos ejemplos de cómo utilizarlo. How many do you have? Es cuántos tienes, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo que vimos aquí? How much do you have? ¿Cuánto tienes? ¿Verdad? How many do you have? Es cuántos tienes, porque ahora usamos how many. Aquí es un ejemplo parecido a este con how much, pero usamos how many y preguntamos How many tickets did you buy? How many tickets did you buy? How many tickets did you buy? O ¿cuántos boletos compraste? ¿Cuántos boletos compraste? ¿Verdad? Did you buy? Lo mismo que explicamos aquí. Did es el verbo to do en pasado, porque ahora esta oración está en tiempo pasado. Compraste, ¿verdad? O sea, did es el verbo auxiliar que es indispensable para todo tipo de preguntas en tiempo presente y pasado, en este caso pasado. You, porque en inglés no podemos omitir el pronombre o el sujeto cuando usamos un verbo, ¿verdad? Y buy, que es el verbo, ¿sí? En infinitivo. Y esto no es lo mismo que decir cuántos boletos has comprado, ¿verdad? Porque entonces has comprado es otro pasado, que sería how many tickets have you bought? Es past, precisamos el past participle, que es otro tiempo pasado distinto. Así que esto literalmente se traduce como
¿cuántos boletos compraste? ¿Sí? How many tickets did you buy? Así que estas tres palabritas representan o corresponden a la palabra compraste, ¿sí? Y recuerden que usamos el verbo to do aquí porque estamos formulando una pregunta, ¿sí? Así que esto es todo sobre la diferencia entre how much y how many, o cuánto y cuántos. Así que si tienen alguna pregunta, los invito a que me escriban y les voy a contestar para aclarar las dudas que tengan. Ya puede ser por mi sitio web o puede ser a través de YouTube, ¿tá? Así que en la clase que viene veremos un poco más de gramática. Así que nos vemos en la siguiente. Chao. Hola, en nuestra lección de hoy vamos a aprender cuáles son las palabras del inglés que siempre comienzan con mayúscula. En español, por ejemplo, las únicas palabras que empiezan con mayúscula son los nombres propios y las siglas, ¿verdad? O sea, cuando tenemos siglas de una palabra, un punto, perdón, una letra, un punto, otra letra, otro punto, ¿verdad? Como la ONU, ¿verdad? Que es la Organización de Naciones Unidas, la ONU. En nombres propios empiezan con mayúsculas nombres de personas, así como los nombres de objetos, los nombres de países, o sea, todo lo que son nombres propios. Y en inglés, además de estas palabras, también hay otras palabras más que siempre deben comenzar con una mayúscula. Y estas son las siguientes. La más común, la más utilizada es el pronombre yo, que es I. I siempre comienza con mayúscula en inglés. Esta palabra, que es una palabra de una sola letra, la letra I, es la palabra más utilizada por lejos en todo el idioma inglés. La palabra yo, I, siempre se escribe con una I mayúscula, ya sea al principio de la oración o al medio de la oración, en cualquier parte. Otras palabras que siempre se escriben con mayúscula al comienzo son los días de la semana. Los días de la semana o the days of the week. Week es semana en inglés. Estos días ya los hemos visto en alguna clase anterior. Vamos a repetirlos, pues todas estas palabras comienzan siempre con una letra mayúscula. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Estos son respectivamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. También siempre debemos escribir la primera letra en mayúscula para todos los nombres de los meses del año. Desde enero hasta diciembre. Todos esos meses empezamos a escribir la palabra con una mayúscula. En el caso de enero, que es January, la J siempre debe escribirse con mayúscula. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ¿Bien? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El otro grupo de palabras que siempre se debe escribir con mayúscula al comienzo son los nombres de los idiomas y de las nacionalidades o gentilicios, como también se les dice. Por ejemplo,
el idioma inglés o el idioma español, bien, siempre se escriben con una mayúscula al comienzo. La E de English siempre es mayúscula. La S de Spanish siempre es mayúscula. La G de German para alemán. M para Mandarin. Mandarin es el idioma mandarín, la lengua oficial de China. English, Spanish, German, Mandarin. Bien, y todos los demás idiomas o lenguas o dialectos, todos se escriben siempre con mayúscula al comienzo. Igual que las nacionalidades, que generalmente son idénticas al idioma, ¿verdad? English significa inglés, la nacionalidad inglesa, ¿sí? Spanish, la nacionalidad española. Alguien que es de nacionalidad española es español. He is Spanish. German, Chinese. Chinese es alguien de nacionalidad china. Chinese. Y Chinese people speak Mandarin. ¿Sí? Las personas chinas hablan mandarín. Bien. Luego también los nombres propios se escriben siempre con una mayúscula al comienzo, y al igual que en español y en todos los idiomas, creo. La palabra inglesa para nombres propios es given names. Given names son nombres propios y siempre se escriben con mayúscula al comienzo, como Mike, Donald, Cindy. Y el último grupo es el de las siglas, o como se le dice en inglés, los acronyms. Acronyms, ¿sí? Por lo tanto, las siglas siempre se escriben con una letra mayúscula, como en el caso de NGO, ¿sí? Son las ONGs en español. Non-Governmental Organizations, u organizaciones no gubernamentales. WTO, World Trade Organization, o ¿cómo se le dice en español? La OMC, la Organización Mundial de Comercio. Este es otro ejemplo. UN, o la ONU en español, la Organización de las Naciones Unidas. En inglés sería United Nations. ¿Bien? Y creo que no me estoy olvidando de ningún otro grupo. Así que, en esencia, estos son todos los grupos de palabras que siempre deben escribirse al comienzo con una mayúscula. Y les quería enseñar esto porque en general tengo el hábito de escribir todo con letras mayúsculas, entonces no se distingue cuándo es que se debe comenzar con mayúscula y cuándo no. Así que espero que recordéis, el pronombre yo siempre se escribe con mayúscula al principio, ¿verdad? Los nombres propios, las siglas, todos los días de la semana siempre comienzan con mayúscula, todos los meses del año siempre comienzan con mayúscula, y todos los nombres de los idiomas y de las nacionalidades siempre con mayúscula. ¿Bien? Bueno, este es el final de la lección y nos vemos en la que viene. Hasta luego. En nuestra clase de inglés de hoy les quiero mostrar una frase o expresión que es muy común y que quiero enseñarles ahora. Es to be happy, o ser feliz, o estar contento. Tenemos el sustantivo, es la palabra happiness, que significa felicidad o alegría. Y a diferencia que en el español, donde tenemos dos palabras, ¿verdad?, que la palabra felicidad y la palabra alegría, para cosas diferentes, ¿verdad? La felicidad es algo más abstracto y la alegría es algo más mundano, ¿verdad? En inglés solamente está la palabra happiness para designar todo lo que es alegría, felicidad, estar contento. Entonces, en el inglés necesitamos
depender del contexto para saber si nos estamos refiriendo a alegría o a felicidad. Así que, to be happy. To be happy. Este es el verbo. Ser feliz o estar contento o estar alegre o ser alegre. Recuerden que el verbo to be es un verbo que tiene una correspondencia con dos verbos españoles, que son el verbo ser y el verbo estar. Así que el verbo to be puede significar, dependiendo del contexto, ser o estar. Y del mismo modo, happy puede significar alegre, contento, feliz, dependiendo del contexto. Así que to be happy puede ser feliz o estar feliz o estar contento, estar alegre. ¿Bien? Ahora veremos algunas oraciones. He is a happy man. He is a happy man. He es él. Él es un feliz hombre. No se olviden que en inglés el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Y mientras que en español también es correcto decir él es un feliz hombre, sin embargo, habitualmente decimos él es un hombre feliz. ¿Sí? En inglés ponemos primero el adjetivo. Él es un feliz hombre. He is a happy man. Y aquí es el contexto el que nos tiene que decir si happy man se refiere a un hombre feliz o un hombre contento. ¿Bien? She is very happy today. Ella está muy contenta hoy, o muy feliz, ¿verdad? Aquí, como tenemos hoy la palabra today, que significa hoy, podemos asumir que happy se refiere a contento, porque felicidad es más bien algo abstracto, algo permanente, ¿verdad? Y estar contento, la alegría es algo más pasajero. Por lo tanto, podemos decir que ella hoy está contenta. Ella está muy contenta hoy. Recuerden también que la palabra que hace alusión al tiempo, ¿verdad? Hoy, mañana, antes, después. Today va al comienzo de la oración o al final de la oración, ¿verdad? Podríamos decir, hoy ella está muy contenta o ella está muy contenta hoy. ¿Bien? Como aquí está al principio. Today is not a happy day for me. Today is not a happy day for me. Hoy no es un feliz día para mí. Hoy no es un día feliz para mí. Hoy no es un día alegre para mí. Hoy es no. Recuerden que en inglés, cuando en las oraciones aseverativas, primero va el verbo y luego va la negación, ¿sí? Mientras que en español diríamos primero el no y luego iría el verbo, no es. Today is not a happy day for me. Hoy no es un día feliz para mí. Are you happy? Are you happy? Are es en tiempo presente la conjugación para tú o para you del verbo to be. ¿Sí? Esto puede ser, ¿estás contento? Are you happy? O también puede ser, ¿eres feliz? ¿Sí? Dependiendo del contexto, esto puede estar preguntando, ¿eres feliz o estás contento? El verbo to be corresponde al verbo
estar del español o al verbo ser, como pueden ver aquí. He is very unhappy. He is very unhappy. Unhappy, tenemos el prefijo un, ¿sí? Esto es infeliz. Él es muy infeliz, ¿verdad? Pero mientras que en español la palabra infeliz tiene también un sentido peyorativo, ¿verdad? En inglés, unhappy es simplemente la descripción de un estado. Es una persona que está triste, que no está alegre, ¿verdad? No tiene un sentido peyorativo como lo tiene en el español. Puede ser, él es muy desgraciado, también, ¿verdad? This is a very unhappy moment. Este es un muy infeliz momento. O este es un momento muy triste también, porque unhappy también es triste, ¿verdad? Sí, es la negación de happy, la negación de felicidad o de alegría. Por lo tanto, unhappy es triste. This is a very unhappy moment. Puede ser, este es un momento triste. This significa este. Es un muy, very triste, unhappy moment. Y la última frase es happiness is a gift. Happiness is a gift. La felicidad, happiness, como algo abstracto, algo general, universal. Entonces hablamos de la felicidad. Is a gift, es un don. Felicidad es un don. El artículo indeterminado un es a, que sirve tanto para masculino y femenino, porque en inglés no hay masculino y femenino, es solamente un artículo, ¿bien? Y la palabra gift, que vale para don, también significa presente o regalo, ¿sí? En este caso un don es un presente de Dios, ¿no? O de la vida o del destino. La felicidad es un don. Bueno, eso es todo por hoy con las frases que quería mostrarles, y utilizando las estructuras de estas oraciones también pueden armar. Hoy aprenderemos los colores en inglés, los nombres de los colores. La palabra para color es colors, pero tenemos dos formas de escribirlo. La forma inglesa tradicional, como en Inglaterra, es color, O-U-R, ¿sí? Y colors para el plural. Y la forma como se escribe en Estados Unidos y que está más difundida en el mundo entero hoy en día es color, ¿sí? Y colors para el plural. O sea, tenemos color con O-U, una U aquí, ¿verdad? Que es la manera tradicional como se escribe en Inglaterra, y color como se escribe en Estados Unidos y que está en uso en la mayor parte de los lugares, ¿no? Vamos a escribirlo de la forma más fácil, más sencilla de recordarlo, como se escribe en Estados Unidos, colors, ¿bien? The colors in English son los colores en inglés. En color verde pueden ver la fonética para poder leerlo en español y traducir y que suene y pronunciarlo de la forma más parecida posible al inglés. Bien. What color do you like? What color do you like? ¿Qué color te gusta? ¿Qué color te gusta? La palabra what significa qué. Es una de las tantas palabras interrogativas que comienzan con W, que son casi todas las palabras para preguntas en inglés comienzan con W.
This is blue. Esto es azul. Esto es azul. O este es azul. ¿Sí? This significa esto o este o esta. This is green. Esto es verde. This is red. Esto es rojo. Esto es rojo. This is black. Esto es negro. I like yellow. Me gusta amarillo. O a mí me gusta el amarillo. Like es gustar. Like, pues como verbo, el verbo to like es el verbo gustar, gustar de algo. Pero like también es como alguna cosa, parecido, ¿verdad? Pero ahí ya no es un verbo. She likes pink. She likes pink. A ella le gusta, mejor dicho, a ella está implícito. A ella le gusta rosado o rosa. They like orange. They like orange. A ellos les gusta anaranjado o el anaranjado. I don't like violet. I don't like violet. I don't like violet. A mí no me gusta violeta. No me gusta el violeta. Fíjense que mientras que en español tenemos que decir a él no le gusta, a mí no me gusta. En inglés simplemente decimos yo gusto violeta o yo gustar violeta, ¿sí? Por eso es mucho más sencillo y corto. She likes pink. Ella gusta rosado. I like yellow. Yo gusto amarillo. En vez de decir a mí me gusta el amarillo, ¿no? Es más sencillo. I don't like violet. A mí don't es la negación. Like violet. Gustar violet. Para decir que algo no me gusta, o que para negar un verbo, por ejemplo, yo no como, a mí no me gusta, yo no corro. La negación es, necesitamos el verbo auxiliar to do, que es el mismo verbo auxiliar que utilizamos para las preguntas en tiempo pasado y presente, ¿verdad? Para una negación necesitamos el verbo to do. Entonces diríamos I do not like, ¿verdad? Este es el verbo auxiliar para usar la negación, que es not, ¿verdad? Do not like, no me gusta. Do not eat, no como. Y aquí está abreviado el do not. Do not. Si lo unimos y le eliminamos la O, cambiamos la O por un apóstrofe y queda don't, que es más fácil para el habla, más corto. Por eso aquí se escribe don't con apóstrofe para indicar que se ha omitido la letra O, ¿verdad? Cualquier letra que se omite en una abreviación se coloca el apóstrofe en el inglés. The ground is brown.